Buenas tardes estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Esta vez tenemos el tema de posición relativa de dos rectas. Es similar a los temas anteriores que ya habíamos observado sobre cómo graficar las rectas. Solamente que esta vez no será necesario graficarlas, simplemente realizaremos un proceso matemático de ecuaciones para poder determinar la posición de dos rectas. Antes que nada, debemos recordar qué son las líneas o los tipos de líneas. Tenemos primero las líneas paralelas. Son líneas que están separadas por la misma distancia y jamás se tocan en ningún punto, como podemos ver aquí en estas imágenes. Podemos observar que hay varios tipos de líneas paralelas, pueden ser verticales, horizontales o inclinadas, y que nunca se van a tocar, siempre están separadas por la misma distancia. También tenemos las rectas secantes, que son líneas que se cortan en un punto y forman ángulos agudos y obtusos, como podemos ver en la imagen. Podemos observar que hay dos líneas que se tocan en un punto y forman ángulos agudos y también ángulos obtusos. También pueden ser rectas secantes perpendiculares, es decir, que forman ángulos de 90 grados, como estas perpendiculares. Son líneas que se cortan en un punto y forman ángulos rectos de 90 grados. Como podemos ver en las imágenes, tenemos aquí dos líneas que se unen en un punto y forman un ángulo recto, forman una esquina recta. Si ven, en estos tres casos, estas son líneas perpendiculares. Hay un tipo de línea también adicional que es la línea coincidente, es decir, cuando una línea se dibuja justo encima de otra línea. Eso se llama coincidente, aunque no es muy utilizada en geometría, sí la vamos a observar hoy en lo que son los tipos de líneas. Vamos a observar entonces qué es posición relativa de dos rectas. Dos rectas en el espacio se cruzan, se cortan en un punto, son paralelas o son coincidentes. Los casos se pueden distinguir a partir de las ecuaciones implícitas o usando los puntos o vectores. Por ejemplo, tenemos aquí la línea secante, ¿verdad? La que vimos anteriormente. Para esto debemos observar las ecuaciones de cada una de las líneas. Ya habíamos visto lo que son ecuaciones. Esta es una ecuación ax más by más c y a'x más b'y más c. Tenemos aquí la recta R y la recta S. Recuerden que las rectas se representan con letras minúsculas. Pueden ser cualquier letra minúscula consecutiva. A, B, C, D, en este caso R, S. Las letras A, B y C representan cantidades constantes, o sea, representan los números 2, 6, 8, menos 3, 7, etc. Bien, para saber si es que dos líneas son secantes sin necesidad de hacer ecuaciones, lo único que hay que observar es si es que A y A' son iguales a B y B'. En este caso no son iguales. Si es que A y A' no es igual a B y B', entonces podemos deducir que son secantes. Pongamos un ejemplo. Tenemos aquí recta R y recta S. Y aquí tenemos ya los valores de las ecuaciones. Si ven, vamos a tomar A'. ¿Cuál sería A? A sería 5 y A' sería 4. B sería 8 y B' sería 2. Nos quedaría de esta manera. Como ven, tenemos 5 cuartos o 5 sobre 4 no es igual a 8 sobre 2. ¿A qué se refiere que no es igual? Como saben, una fracción es una división. En este caso, si divido 5 para 4, me queda 1,25, ¿verdad? Y si divido, en cambio, 8 dividido para 2, me queda 4, ¿verdad? Y como ven, 1,25 no es igual a 4. Entonces, cuando sucede esto, cuando los valores de A y de B no coinciden, entonces se deduce que son rectas secantes, sin necesidad de graficarlas. También tenemos las rectas paralelas partiendo desde las mismas líneas. En este caso tenemos recta D y recta E. Como ven, el planteamiento es el mismo, no cambia, solamente cambia en la igualdad. Tomamos entonces esta vez A y A', nos dice que es igual a B y B', pero no es igual a C y C'. ¿Sí ven? Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Tenemos aquí la ecuación de la recta E y la ecuación de la recta D. Vamos a tomar los valores de A. Aquí en la X, aunque está sola y no tiene número, se sobreentiende que aquí está el 1. Entonces A sería 1
y A' sería 2. B sería 3 y B' sería 6. Y C sería 4 y C' sería 3, de esta forma. Entonces nos dice que un medio no es igual a 3 sextos, pero no es igual a 4 tercios. Si realizamos las divisiones, por ejemplo, 1 dividido para 2, nos queda 0,5, ¿verdad? Si luego dividimos 3 para 6, nos queda también 0,5. Y finalmente, si dividimos 4 para 3, nos queda en cambio 1,3. Bien, entonces 0,5, 0,5 son iguales, pero 0,5 no es igual a 1,3. ¿Sí ven? A esto se refiere este postulado, para saber si es que son paralelas sin necesidad de graficarlas. Por último, vamos a ver las coincidentes. Las coincidentes son líneas que se dibujan una encima de otra. Para eso tomamos las mismas referencias, en este caso tomamos la recta A y la recta B. La recta A podemos decir que es la línea roja y la letra B y la línea B podemos decir que es con la letra B. Bien, en este caso, para que sean coincidentes, todas deben ser iguales. A y A' deben ser igual a B y B', lo cual también es igual a C y C'. De esta forma, vamos a reemplazarlos con ecuaciones. Tenemos aquí la ecuación de la recta A y la ecuación de la recta B. Entonces tenemos que A sería 4, A' sería 2, B sería 8, B' sería 4 y C sería menos 10 y C' sería menos 5. Nos quedan las fracciones de esta manera. Si dividimos para hallar los resultados, 4 dividido para 2 nos queda a 2, ¿verdad? Si dividimos 8 para 2 también nos queda a 2. Y si dividimos menos 10 para menos 5, recuerden ley de los signos, menos dividido para menos es más, 10 dividido para 5 es 2. Entonces, como ven, nos ha salido totalmente iguales. Si en las tres constantes A, B y C nos salen iguales, entonces son coincidentes. Digamos que aquí el 10 hubiera sido positivo, supongamos que fuera positivo, ¿bien? Entonces, más por menos nos hubiera salido menos 20. Ahí ya no serían iguales. Como no son iguales, entonces serían paralelas, porque en esta última no sería igual. Nos quedaría paralela. Bien, de esa forma se comprueba si dos ecuaciones son paralelas, secantes o coincidentes sin necesidad de graficarlas. Esto es posición relativa de dos rectas. Vamos a ver ahora la ecuación explícita de la recta. Es una ecuación en la cual nos permite también determinar de manera más exacta si dos ecuaciones de rectas son paralelas, secantes o coincidentes. En este caso nos dice, para saber si un par de rectas son paralelas, secantes o coincidentes, sin necesidad de graficarlas, se puede aplicar la ecuación explícita de la recta de la siguiente manera. Esta es la ecuación explícita de la recta. Nos dice que y es igual mx más n. Tenemos aquí las ecuaciones r y s ya despejadas. Ya hemos despejado y nos queda igual mx más n y abajo y m'x más n'. M y n corresponden a valores constantes, o sea, números. El 3, el 6, el menos 5, el menos 8, cualquier número que aparezca en la ecuación. Si, por ejemplo, m y m' no son iguales, entonces las rectas r y s son secantes. Si los constantes m y m' son iguales, pero las constantes n y n' no son iguales, entonces las rectas r y s son paralelas. Y si m y m' son iguales y las constantes n y n' también son iguales, entonces las rectas r y s son coincidentes. Bien, significa, por ejemplo, que en el primer caso, déjenme colocar aquí. En el primer caso, si m y m' no son iguales, significa que son secantes, es decir, dos líneas que se tocan en un punto y forman ángulos agudos y obtusos. Si m y m' son iguales, pero n y n' no son iguales, entonces serían líneas
paralelas, ¿verdad? Y por último, si m y m' son iguales y n y n' también son iguales, entonces las rectas R y S son coincidentes, es decir, dos líneas, una encima de la otra. Bien, vamos a ver un ejemplo. Determinar si las siguientes ecuaciones son rectas paralelas, secantes o coincidentes. Tenemos aquí esta ecuación. Para poder aplicar la ecuación explícita de la recta, debemos hacer el despeje. Vamos a tomar primero la ecuación de la recta E. Vamos a despejar solamente Y, ¿verdad? Entonces colocamos 3y es igual, x que está positiva pasa a negativa, menos x, y 4 que está positivo pasa a negativo. Bien, como saben, la y debe quedar sola. Por lo tanto, x pasará abajo a dividir. De esta forma, menos x menos 4 sobre 3, porque el 3 pasó abajo a dividir. Para poder aplicar la ecuación explícita, necesitamos repartir este 3 tanto para x como para 4. De esta forma, nos queda menos x sobre 3 menos 4 sobre 3. Estas dos son iguales. No hay ninguna diferencia. Estas dos formas de representar las ecuaciones son totalmente iguales. No es que hicimos un procedimiento o multiplicamos para algo, no. Son totalmente iguales. Simplemente que el 3 lo hemos distribuido o repartido para x y para 4. Y nos queda de esta forma. Vamos ahora a despejar la ecuación de la recta D. Igualmente vamos a despejar y. En este caso 6y es igual 2x que está positivo pasa con negativo. Y más 3 que está positivo pasa con negativo. Como ven, 6 está multiplicando a x, a y. Por lo tanto, 6 debe pasar abajo, dividiendo. Ya que está multiplicando, pasa a dividir. Nos queda y es igual menos 2x menos 3 sobre 6. Bien, ahora aquí lo que hago es lo mismo que hice antes, es decir, debo distribuir el 6 tanto para 2x como para 3. Me quedaría de esta forma. Voy a hacerlo aquí al lado porque yo la respuesta la puse directa. Me quedaría menos 2x, ¿verdad? 2x sobre 6 menos 3 sobre 6. Me quedaría tal como hice en la ecuación anterior, ¿verdad? Solamente que en este caso puedo hacer una simplificación. Por ejemplo, aquí puedo sacar tercera 1, tercera 2, ¿verdad? Acá, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. ¿Lo ven? Y me queda menos 1x sobre 3 menos 1 sobre 2. De esta forma. ¿Sí ven? Lo único que hice es que yo puse directo. Me queda 1x, el 1 no se lo tomé en cuenta, así que puse x menos 1 sobre 2. Listo. Ahora sí puedo aplicar lo que es la ecuación explícita de la recta. Para esto debo fijarme tanto en m y en n. Si se dan cuenta, esta ecuación es similar a esta que hemos despejado, igual a esta que hemos despejado. Entonces m y n vienen a ser los valores constantes, o sea, los números que conocemos. Vamos con la primera. Recuerden que x aquí tiene el 1, aunque no se lo pueda ver. Por lo tanto, en este caso, el valor de m sería menos 1 sobre 3, ¿verdad? Acá igualmente la x delante tiene el 1, por lo tanto el valor de m es 1 sobre 3. Bien, como ven son iguales, ¿verdad? Estos son los valores de m, esto es m y lo de acá viene a ser m', ¿verdad? Y cuando son iguales, ¿qué pueden ser? Pueden ser paralelas, pueden ser coincidentes. Falta comparar n. Este viene a ser n y lo de acá viene a ser n'. Bien, a simple vista podemos observar que menos 4 tercios no es igual a menos 1/2, ¿verdad? Solamente m y m son iguales, pero n y n' no son iguales. ¿Sí observan? Entonces, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser líneas paralelas. Y así es como se aplica la ecuación explícita de la recta. Vamos a ver un último ejemplo. En esta ocasión
Lo mismo nos dice determinar las siguientes ecuaciones, si es que son rectas paralelas, secantes o coincidentes. Aquí tenemos la ecuación de la recta A y de la recta B. Vamos a despejar primero A. Debemos despejar primero Y. Siempre empezamos por Y. Entonces 2y se queda de un lado, 8x pasa con menos 8x y menos 14 pasa con más 14, ¿verdad? 2 que está multiplicando pasará abajo a dividir. Bien, y ahora aquí aplicamos lo mismo que hicimos antes. Debemos repartir el 2 para menos 8x y para más 14. Igualmente yo aquí simplifiqué de la siguiente manera. Voy a escribir al lado, ya que yo escribí de manera directa. Me queda menos 8x sobre 2. Y acá más 14 también sobre 2. Lo único que hice fue distribuir el 2 para ambas cantidades, ¿verdad? Y ahora, igual que antes, puedo simplificar. Aquí puedo sacar mitad de 8 es 4. Mitad de 2 es 1. Acá mitad de 14 es 7. Y mitad de 2 es 1. Cuando abajo me queda 1, el 1 no se toma en cuenta. Por lo tanto, me queda y es igual menos 4x más 7. ¿Sí ven? Lo único que hice fue sacar mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Y mitad de 7. Y mitad de 14, 7. ¿Sí ven? Eso fue lo único que hice. Bien. Y así ya obtuve mi primera ecuación despejada. Déjenme borrar esto. Vamos ahora a la siguiente ecuación, que es de la recta B. Tenemos aquí la recta B. Igualmente despejamos primero y. Menos y es igual a 5x, que está positivo, pasa con menos 5x. Y menos 20, que está negativo, pasa con más 20. Fíjense que y está negativo. No nos puede quedar negativo. Por lo tanto, debemos multiplicar toda la ecuación por menos 1. Y me queda de esta forma. Menos por menos más y. También multiplico por los otros valores. Menos por menos más 5x y menos por más menos 20. ¿Lo ven? Y ya tengo despejada las dos ecuaciones. Ahora lo que debo hacer es pasar a comparar los valores de m y n. Recuerden que esto es m, esto es n. Y en la otra ecuación, esto es m' y esto es n'. Bien, vamos a comparar. Menos 4x y más 5x, ¿son iguales? No, ¿verdad? Y cuando m y m' no son iguales, ¿qué eran entonces? Eran secantes, ¿verdad? Por lo tanto, estas dos ecuaciones son secantes. Cuando m y n' no son iguales, no hace falta comparar n y m. Bien, en cambio, si m y n' son iguales, luego paso a comparar las n's. Si las n's, en este caso, son iguales también, entonces serían coincidentes. Si no fueran iguales, serían paralelas como el caso anterior. Y esta es toda la explicación en cuanto a la ecuación explícita de la recta. En su ficha pedagógica tienen en la resolución de un problema solamente un ejercicio, que son un par de ecuaciones, los cuales deben determinar si es que son paralelas, secantes o coincidentes mediante el uso de la ecuación que les acabo de explicar.